haya venido, pueda ver. Bueno, entonces este es el tema número 1. Si ustedes se fijan en su texto, dice la materia en su interior, ¿no? Entonces de lo que vamos a hablar en este tema es todo referente a la materia, ¿ya? Ya ustedes hicieron unas preguntas, respondieron unas preguntas de este tema, se recuerdan que les di como 7, si no me equivoco, y la primera pregunta decía, ¿qué es materia? Decía, ¿no? Ahora aquí miren, tengo una definición que tal vez está un poquito diferente a la que ustedes han marcado, pero todas nos van a llevar a lo mismo, ¿ya? La materia puede determinarse como, dice, y sería todo lo que está encerrado entre comillas, es todo aquello que existe en el universo, que tiene masa y por tanto ocupa un lugar en donde, en el espacio. Si no me equivoco, en su texto dice que es toda sustancia que tiene masa y volumen. Eso decía en su texto, ¿no? Toda sustancia que se puede observar, que se puede ver, que se puede tocar, que tenga masa y volumen. ¿Ya? Van a haber cosas que no vamos a poder verlas como el aire, por ejemplo, pero si lo encapsulamos en algo como en un globo, ya estamos viendo que ese aire sí tiene masa, sí tiene volumen. Entonces, estas son características de la materia, la masa y el volumen. Cualquier objeto que esté en el universo y que ocupe un lugar determinado, que tenga masa y volumen, va a ser materia. Sí o sí esta pregunta les voy a poner en su examen. ¿Qué es materia? Entonces ustedes me dirán ahí, es todo aquello que existe en el universo que tiene masa y volumen y por tanto ocupa un lugar en el espacio. Esa sería la definición. ¿Qué cosas podemos poner como ejemplo ahí? Todo lo que está alrededor de nosotros, ¿no? Tenemos el lapicero, la mesa, las sillas, nuestros gatos, nuestros perros, una planta. Ya sean objetos vivos o objetos inertes, son considerados materia. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos está ocupando un espacio determinado, en un lugar determinado, y tiene masa y tiene volumen. Ahora, ¿cuáles son las propiedades de las materias? Esta pregunta igual entró en el cuestionario. ¿Se recuerdan ustedes que decía, ¿cuáles son las propiedades generales de la materia? Entonces aquí tenemos las propiedades generales. La otra pregunta decía, ¿cuáles son las propiedades específicas de la materia? Entonces, tenemos dos tipos de propiedades de la materia. Las generales vienen a ser la masa y el volumen. Podemos englobar en esas dos. Ustedes anotaron muchas más, ¿no? Si no me equivoco, tienen anotadas dentro de las generales, pero principalmente vamos a denominar estas dos, ¿ya? La masa y el volumen. Ahora, fíjense, por ejemplo, aquí tenemos aire. El aire dentro del globo tiene un determinado volumen, va a ocupar un determinado espacio ese volumen y va a tener un determinado peso. Entonces la masa está relacionada al peso, ¿no? Al peso. Y el volumen está relacionado al espacio que ocupa, ¿no? Porque mientras más grande es un cuerpo, más espacio va a llegar a ocupar. Entonces, estas serían propiedades generales que todos los cuerpos tienen. Tienen masa relacionado al peso. Por favor, no rayemos la pizarra. Y tiene volumen que es determinado al espacio. Sofía. ¿Por qué está garabateando Sofía? Si sigue así la voy a eliminar, estoy advirtiendo. Bueno. Ya, entonces, ya saben, propiedades generales son la masa y el volumen, que todos los cuerpos la tienen, sin importar su color, sin importar su olor, sin importar nada, es masa y volumen. Ahora, las específicas ya son las que nos van a ayudar a distinguir, dice, unas sustancias de otras. Porque en las generales, dice, son propiedades comunes, ¿no? Son propiedades comunes que todos los cuerpos la tienen, ¿ya?
Ahora, sin embargo, las propiedades específicas, como dice su nombre específico, son las que nos permiten distinguir una sustancia de qué, de otra, ¿no? Por ejemplo, la leche y el aceite. Ambas son líquidas, pero tienen sus características propias, ¿no? El aceite es súper resbaloso, más grasoso. La leche, sin embargo, es más líquida, lo pudiéramos confundir con el agua, así que cerramos los ojos y nos largan a la mano, podríamos pensar hasta que es agua, aunque es un poco más densa. Pero, de cierta manera, cada materia, cada cuerpo vienen a tener propiedades específicas. Por ejemplo, este lápiz está, aquí dice, está hecho de grafito y está hecho de madera. Vemos en la punta el grafito y el cuerpo de madera. Ahí vemos que hay dos sustancias, ¿no? Y cada una tiene una propiedad específica, como por ejemplo la densidad, el color, sabor, olor, estado físico. Esas son propiedades específicas de los cuerpos que nos van a ayudar a distinguir de qué se trata, ¿no? Entonces, ahora dentro de las propiedades específicas tenemos, anotaron ustedes, tenemos los cambios físicos y los cambios químicos, o las propiedades físicas y las propiedades químicas. Eso voy a anotar, espérenme un momentito. Quiero cambiar este. Ya, creo que ya volví al marcador que quería. ¿Ya? Dentro de las propiedades específicas tenemos dos tipos de propiedades que están en su práctico, ¿ya? A ver, aquí abajito no está, aquí a un ladito voy a escribir, ¿ya? Esas propiedades específicas que tenemos dentro de las propiedades específicas son las propiedades físicas y las propiedades químicas, ¿ya? Ahora, esas propiedades son importantes, ¿por qué? Porque nos ayudan, como dice aquí, a distinguir. Las físicas vienen a ser, las propiedades físicas vienen a ser todas las que están marcadas aquí adentro. Todas estas vienen a ser propiedades físicas. Color, densidad, sabor, olor, eso vienen a ser propiedades físicas. Cuando alguna de estas propiedades, por ejemplo, el color, ¿ya? De ser rojo, y dejándolo en el sol, por ejemplo, durante bastante tiempo, va a tender a decolorarse, ¿no? Puede ser este casco que tengo acá. Ya no va a ser rojo, va a ser más blanquecino. ¿Qué está pasando? Está teniendo un cambio físico. Está teniendo un cambio. Pero ese cambio, si se dan cuenta, no está afectando en sí al material, porque solamente está afectando el color. Los cambios físicos ocurren cuando a la materia, a la sustancia o al cuerpo se le cambia la apariencia, pero no pierde su esencia, ¿ya? Por ejemplo, aquí, como les dije, solo cambió de tonalidad de color, pero siguió siendo lo mismo. A esta cuerda, por ejemplo, que tengo acá, puedo empezar a cortarlo en pedazos, lo corto en pedazos, lo voy picando. Está teniendo un cambio físico, pero sigue siendo cuerda, el material sigue siendo el mismo, ya sea de hilo o de soga o de plástico o de cualquier material, va a seguir siendo lo mismo, ¿ya? Entonces, los cambios físicos no alteran la sustancia. Ejemplos, como les dije, la rotura, romper algo. Puede ser otro, la elasticidad, por ejemplo. La elasticidad, muchos objetos son flexibles, ¿no? Se pueden estirar y se pueden volver nuevamente a su forma. Entonces, eso es un cambio físico también, pero lo importante es que no cambia la esencia. Ahora, hay otras propiedades que son las químicas, ¿ya? Donde aquí sí cambia, va a cambiar la esencia de la materia, ¿ya? Por ejemplo, aquí tengo este candadito, tengo estas grampitas, no me acuerdo cómo se llaman, son de metal. Si se las deja expuestas a la lluvia, al sol, al ambiente, el oxígeno va a hacer que se oxide, ¿no? Y ya no está teniendo la apariencia que tenía antes y también la estructura del metal está cambiando. ¿Por qué? Porque se ha oxidado.
Entonces, eso es un cambio químico. Cuando el cuerpo o la materia cambia totalmente la sustancia. De ser un objeto, cambia debido a un agente externo. En este caso viene a ser el oxígeno que hay en el ambiente que oxida a los metales, por ejemplo. Si tengo madera y lo quemamos, se va a convertir en carbón o en ceniza. Entonces ya no va a ser madera, se está cambiando a otro tipo de materia que viene a ser el carbón o la ceniza. En ese caso el cambio que ha habido es químico. ¿Por qué? Porque se ha alterado la sustancia. Entonces el cambio químico sí cambia la sustancia. El cambio físico no cambia la esencia o sustancia principal de la materia. Solamente cambia de forma tal vez, ¿no? Pero no va a haber un cambio drástico. Hay en el práctico ejemplos de cambios físicos y químicos que ya vamos a ver enseguida. Bueno, igual les puedo preguntar en el examen. Les puedo decir, a ver, ¿la oxidación del metal es un cambio físico o un cambio químico? Les puedo preguntar. ¿Qué me responderían? ¿La oxidación del metal es un cambio físico o químico? Químico. Físico. Químico dicen y otros dicen físico. Sería lo correcto químico, ¿no? ¿Por qué? Porque está oxidándose. A eso tendríamos que pulir y aunque lo vayamos a pulir no va a ser lo que era antes, ¿no? Ya se alteró la sustancia del elemento, Profe, ¿ya? el ¿Sí? cambio químico sería de la madera al carbón, ¿cierto? Sí, de la madera al carbón. Otro ejemplo es la fermentación también. ¿Qué pasa cuando tenemos un jugo y se agría? ¿Ha cambiado su sustancia o no? Sí, ¿no ve? Cambia eso debido a la fermentación, ¿no? Era un jugo dulce y se fermentó y se hizo algo agrio, espumoso, que no se puede consumir. Eso viene a ser igual un cambio químico. Romper un papel, ¿qué cambio sería? ¿Qué cambio es romper un papel? ¿Qué cambio es? Físico. Muy bien. Físico. Un cambio físico, ¿no? Exactamente. Doblar algo. Físico. Físico. Triturar. Si trituro una tiza. Físico. Físico, igual, ¿no? Cambió de forma, pero sigue siendo polvo de tiza, ¿no? No se ha cambiado a algo diferente. Muy bien, entonces esto ya quedó claro. Ahora vamos a ver los cambios de estado de la materia. ¿Se recuerdan que había una pregunta que decía, ¿cuáles son los estados de la materia? Lo que decía y sus cambios. Los estados son estos tres, ¿no? Que tenemos aquí. Sólido, líquido y gaseoso. En el sólido, las partículas de cualquier materia que sea sólida están bien unidas y compactadas, unas enseguidas de otras, las partículas. O si las hacemos redonditas, están tan unidas y compactas que dan la apariencia de ser una sola, ¿no? Entonces, si es que aquí viéramos partícula por partícula en cualquier cuerpo sólido, ya sea un hielo, como vemos aquí, o una piedra, o cualquier objeto, vamos a ver que sus partículas están bien unidas. Micrófono, por favor. Ahora, en el líquido, las partículas se encuentran más dispersas, ¿ya? Están más dispersas en el líquido. Micrófonos, por favor. No sé cómo es que se les enciende el micrófono. Todavía se ponen a charlar con la familia y lo encienden todavía. Hay que cuidar, jóvenes, esas cositas. Bueno, entonces en el líquido las partículas están más separadas entre sí. Y en el gaseoso están totalmente separadas, ¿no? Esa es la diferencia que hay de un estado a otro. Ahora, cuando estos estados tienden a cambiar debido a agentes externos, como por ejemplo el calor, podemos tener el calor, sería un agente externo. Calor. ¿Qué más? El frío. Mayormente calor y frío son los que pueden hacer el cambio. Cuando una materia pasa de sólido a líquido,
se llama fusión. Ustedes creo que ya hicieron esto en su práctico, los que ya hicieron, felicidades, muy bien. Fusión se llamaría, ¿ya? De sólido a líquido. Cuando pasa de líquido a gaseoso, ¿quién me dice que se llama? Empieza con B chica. Vaporización. Muy bien. Viene de vapor, ¿no? Evaporización. Puede ser con la E igual o solo con la B. Vaporización. Entonces viene de vapor, ¿no? Entonces nos vamos a dar cuenta que cuando el líquido empieza con la temperatura caliente a hervir, se nos evapora, se nos secó la olla, se nos secó la sopa, ¿no? Cuando lo dejamos muy fuerte. Entonces se ha vaporizado, se ha hecho vapor. Las partículas se soltaron y se esfumaron. Ahora, si ese vapor lo encapsuláramos en algo y lo enfriáramos, eso va nuevamente a volverse líquido. Vean el movimiento de la flecha, miren. Aquí tenemos la flecha. De gaseoso vuelve a líquido, si es que la temperatura la bajamos y enfriamos. Y eso empieza con C. ¿Cómo se llamaría ese cambio? Condensación. Condensación. Muy bien, condensación. Fíjense, no se van a olvidar porque en su examen sí o sí les voy a preguntar sobre los cambios de estado. Puede decir la pregunta, el cambio de estado de sólido a líquido se llama, inciso A, vaporización, inciso B, fusión, inciso C, condensación. Y ustedes me tienen que encerrar el correcto, así que tienen que sí o sí acordarse de cómo se llama. Y si es que nosotros seguimos enfriando más la temperatura, bajándola de 0 grados para abajo, ya vamos nuevamente a obtener algo sólido. Y con ese, ¿cómo se llamaría? Solidificación. Eso, ¿no? Solidificación. Muy bien. Solidificación. Entonces aquí tenemos nuestros cambios de estado: fusión, vaporización, condensación, solidificación. Hay algunos cuerpos o materias que pasan directamente del sólido, como vemos la flecha, miren, al gaseoso, sin pasar el líquido. Este estado en algunos cuerpos no existe líquido, solo es de sólido a gaseoso. Ese cambio de estado de directo de sólido a gaseoso se llama sublimación. ¿Ya? Por ejemplo, el hielo seco. No sé si alguna vez han visto el hielo seco, en apariencia parece hielo, y cuando lo dejamos en ambiente natural, ese hielo agarra y se empieza a hacer vapor, como si alguna vez han visto el Chavo del 8, están con la olla según caliente, hirviendo y sale harto vapor. Uno piensa de que está exageradamente caliente por sale el vapor, y no, eso es hielo seco que tiene. Si lo pones al agua, peor, son unas nubes hermosas. Esos ocupan, por ejemplo, para hacer efectos de humo, ¿no? Humo bajo también se puede ocupar. Ahora, el hielo seco es un gas que es congelado, lo podemos decir así, congelado, a unas temperaturas súper bajas, como puede ser menos 76 grados, que son en cámaras especiales que los hacen sólido de esa manera. Es un gas que lo solidifican a temperaturas sumamente bajas, como menos 76 grados bajo cero. Ahora, cuando lo sacamos al ambiente de menos 76 grados que necesita, lo sacamos a un almuerzo, imagínense 30 grados en Santa Cruz. Eso rapidito se va a empezar a cambiar de estado, ¿no? De sólido que era se va a hacer vapor. Es uno de los pocos que tiene ese cambio. Ahora, si lo pusiéramos ese vapor nuevamente a temperaturas muy bajas, se va nuevamente a hacer sólido. Entonces, de sólido se puede hacer gaseoso, y de gaseoso, aquí abajo miren la flecha grande, nuevamente se puede volver sólido. En ambos casos es sublimación, solamente que la una es en un sentido y la otra es en el otro sentido, ¿ya? Sublimación progresiva y regresiva. Pero lo vamos a anotar aquí como sublimación, lo que nos faltaba llenar. Listo, entonces esto ya quedó. Ahora vamos a ver
Esto era lo que hace un momento estábamos hablando sobre los cambios de la materia. Los cambios de la materia pueden ser físicos, dijimos, y también pueden ser químicos, ¿ya? En el físico dice la materia no cambia su composición. Eso es muy importante, manejar el término, la palabrita no. En el físico no cambia. En el cambio químico, la materia sí cambia su composición. Entonces, en el químico sí cambia y en el físico no. Ahora, dice, en el físico pueden ser reversibles y pueden ser irreversibles. La misma palabra dice, ¿no? Reversibles cuando puede volver a su forma original. Algo que solo estiramos y que nuevamente vuelve, por ejemplo, a su forma. El irreversible, no. Por ejemplo, algo que vamos a romper totalmente, no vamos a poder volver a unirlo tal vez, ¿no? Pero no están perdiendo su composición o su sustancia. Están manteniendo, solamente que hay cambios que ya no vamos a poder volver a tenerlo. Por ejemplo, aquí dice este resorte, miren, el muelle. Se lo estira, pero vuelve a su forma. La plastilina, por ejemplo, una vez que la cambiamos, ya va a ser difícil volverla a la forma original que tenía, ¿no? Un ejemplo, o aquí, por ejemplo, la madera, ¿no? La están rompiendo la madera, entonces ya no van a poder volver a exactamente a su forma original. Ahora, en los cambios químicos tenemos la fermentación, oxidación y combustión. Son los principales cambios que hacen que los cuerpos cambien cualquier materia. La fermentación se da porque hay microorganismos que transforman la materia. Por ejemplo, un jugo que se agríe, la leche que se cuaje, que se fregue. Entonces, ese proceso se llama fermentación y es cuando un microorganismo actúa sobre ese cuerpo. Aquí, por ejemplo, dice bacterias de yogur o las levaduras del pan. Son algunos ejemplos. La oxidación se da cuando el oxígeno transforma una materia en otra. Ejemplo, dice el hierro, las ollas, por ejemplo, ¿no? Los clavos, cualquier objeto de hierro con el tiempo se hace negruzco, medio rojizo. Entonces, eso es producto del oxígeno que hay en el ambiente, que con el tiempo va haciendo que el material pierda el brillo que tenía antes. Otro ejemplo es la fruta, ¿no? La fruta cuando se oxida. Eso bien característico en las manzanas, la pera, el guineo también, ¿no? Entonces vemos que las frutas cambian de color. Eso es debido al oxígeno, ¿no? Que los va como envejeciendo más o menos. Es por eso que nosotros igual, conforme pasan los años, nuestra piel va cambiando. Es debido a la oxidación, se puede decir, de la piel por el envejecimiento y lo que estamos expuestos al aire, al sol, a todo eso, ¿no? Ahora, la combustión está relacionada al fuego. Es cuando se quema, dice, la materia, ¿no? Y se convierte en ceniza, luz y calor. Por ejemplo, la madera se quema y se convierte en ceniza. Entonces, la combustión está relacionada al calor, al fuego. La oxidación al oxígeno y el cambio que produce el oxígeno en la materia. Y la fermentación es debido a microorganismos que actúan en la materia. Listo, esos serían los cambios. Ahora, aquí vamos a hablar sobre las sustancias, ¿ya? Creo que no les he hecho ninguna pregunta sobre esto en el cuaderno, pero es importante saber. Las sustancias es la parte más simple que hay de la materia, ¿ya? Por ejemplo, todos los metales y no metales que están en la tabla que ustedes tienen son sustancias puras o sustancias simples. Es la materia más sencilla que nosotros podemos encontrar en la naturaleza. Aquí, ejemplo de sustancias simples, tenemos el hierro, el azufre, el cobre. Las sustancias simples no se pueden descomponer en otras más sencillas. ¿Por qué? Porque ya son simples y sencillas. Si tengo hierro y lo trituro, va a seguir siendo hierro. El azufre lo voy a triturar, va a seguir siendo azufre todas las porciones que vaya a tener de azufre, ¿no? Voy picando, partiendo, pero va a seguir siendo azufre. ¿Por qué? Porque es un solo elemento que lo compone.
y son llamados sustancias simples. Todos los elementos que están en la tabla, como les decía hace un rato, de metales y de no metales, son llamados sustancias simples. Jóvenes, si se acaba el tiempo, falta como 5 minutos para que se acabe, vamos a volver a entrar ya, por favor. Con el mismo enlace van a entrar ya. Metales y no metales, les decía, son considerados sustancias simples. Ahora, tenemos también sustancias compuestas, que ya están formadas por dos, por ejemplo, hierro más azufre. Ya tengo dos elementos. Entonces, el hierro más el azufre ya me hace una sustancia compuesta. Si quiero separarlo, puedo. Puedo llegar a obtener hierro por un lado y azufre por otro lado, ¿no? Por ejemplo, aquí la sal común, el agua, la sosa o soda cáustica, por ejemplo, son compuestos porque están formadas por más de un elemento, ¿sí? Bueno, dice, por ejemplo, la sal común es el cloruro de sodio, su fórmula. Cloruro de sodio. Tenemos sodio y tenemos cloro. Si quisiéramos hacer la separación de ellos, vamos a obtener por un lado va a quedar el sodio y por el otro lado vamos a llegar a obtener el cloro. Entonces estamos separando algo que ya está formado por más de un elemento. Se puede. El agua, por ejemplo, H2O, ¿no? Entonces, si hacemos la separación, vamos a obtener oxígeno y vamos a obtener hidrógeno. Entonces, de esa manera, fíjense ustedes, ahí vemos la diferencia entre las sustancias simples y las compuestas. Las simples ya no se pueden separar o descomponer en sustancias más sencillas porque ya son las más sencillas que hay en la naturaleza. Y las compuestas sí se pueden descomponer. ¿Por qué? Porque están formadas por más de un elemento. Ahora, otro concepto que había en su tarea era las mezclas. ¿Qué son las mezclas? Las mezclas son compuestos que están formados por más de un compuesto. Son materias que están formadas por más de un compuesto. Ese sería el concepto correcto, ¿ya? Son materias que están formadas por más de un compuesto. ¿Qué es un compuesto? Dijimos hace rato. Una sustancia compuesta era algo que ya de por sí ya tiene dos elementos. Dos elementos. Dos elementos sencillos. Y ahora una mezcla puede llegar a tener más, entonces de dos elementos va a llegar a tener. Ahora tenemos dentro de las mezclas dos tipos de mezclas, las heterogéneas y las homogéneas. El término hetero viene de diferente, ¿ya? Significa diferente, ¿ya? Diferente. Y el término homo, con H, significa igual. Entonces nosotros en las mezclas heterogéneas vamos a ver que los componentes que va a llegar a tener esa mezcla se van a poder ver a simple vista. ¿Por qué? Porque cada una tiene su característica propia que permite de que nosotros la podamos observar. En cambio, en la mezcla homogénea, los compuestos que la están formando se llegan a compenetrar, donde no se puede distinguir el uno del otro. Por ejemplo, si agarro y diluyo sal en agua, y si es una cantidad correcta que puede el líquido disolverla, no vamos a poder el agua apreciarlo, se va a disolver totalmente, ¿no? Si mezclamos algún colorante en agua y lo agitamos bien, ese colorante va a hacer que el agua se tiña totalmente, ¿no? Entonces vamos a obtener una sustancia de un solo color. Si tengo un perfume, por ejemplo, el perfume tiene alcohol, tiene esencia, tiene hasta agua, o sea, tiene muchos compuestos químicos que no los estamos apreciando nosotros ahí. Solo si vemos los ingredientes, ahí los podemos ver, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? Pero ahí vemos que hay más de un compuesto, pero no lo podemos apreciar porque ha llegado a compenetrarse y solamente se llega a ver una sola cosa. Ya, entonces, en las mezclas homogéneas, los componentes, como dice aquí, no se pueden distinguir. Ejemplos, aire, mayonesa, algún jarabe. La mayonesa, ¿qué lleva? Huevo, limón, aceite. Entonces, y cuando ahí nosotros vemos es una sustancia, una mezcla amarillenta, blanca, donde no podríamos decir que han entrado tantos componentes, ¿no?
Y sin embargo, las heterogéneas sí, por ejemplo, si mezclo agua con aceite, se va a ver la una y la otra, no se va a poder apreciar. ¿Qué más? A ver, aquí tenemos ejemplos de mezclas heterogéneas. ¿Ya? Fíjense, solo al ver las imágenes ya nos damos cuenta, ¿no? Donde ahí hay más de un componente. Arena y agua, el primero. El otro es aceite y agua. Aquí, por ejemplo, unas monedas dentro de un vaso de agua. Una ensalada, donde se observa a simple vista los componentes que están formando esa mezcla heterogénea. Se puede ver que son diferentes. En cambio,